buenas tardes a todos. Espero que de verdad se encuentren todos bien. Esto es un podcast muy diferente. Este es un podcast que si nos dan la oportunidad se darán cuenta que no es como los demás que pretende dar solamente una opinión y crear una opinión opacando a las demás. Queremos es que, por lo contrario, a partir de estas conversaciones, de estos análisis que vamos a sacar acá, de estas opiniones, de estos chistes, ¿por qué no? Del sarcasmo, de todo lo que surja acá se pueda sacar una nueva opinión. Esto es los anarcochanguistas. Somos como una changua, traemos de todo, somos de todo y lo que queremos es nutrir balanceadamente el conocimiento. Vamos a empezar con un tema muy interesante. Hola a todos, mi nombre es Sandra. Muchas gracias por ese saludo, por esa bienvenida, mi querido Jonathan. Nosotros vamos a hablar de diversos temas y el día de hoy tenemos uno interesantísimo que nos compete a todos en el día a día, el libre albedrío. Es correcto, es correcto. Y para empezar, pues tenemos una definición de que si bien pues de esto sabe mucho más mi compañero Jonathan, entonces te dejo a ti el micrófono para que lo puedas decir. Bueno, muchas gracias por el que sabe más, pero no, aquí los dos sabemos por igual. Pues bueno, querida gente que nos escucha, tomando a el gran teólogo Jonathan Edwards en su obra The Freedom of the Will, la libertad de la voluntad, nos habla que precisamente el libre albedrío es la voluntad de elegir. La voluntad es aquello que me permite elegir y seamos honestos, todos los días estamos eligiendo, todos los días estamos tomando decisiones, creando decisiones, todos los días estamos desde lo más mínimo, levantarnos o no, pero eso lo va a profundizar Sandra, sino que es el pequeño ejemplo de que todos los días literalmente usamos el libre albedrío, ¿sí? Entonces, es por medio de la voluntad, dejémoslo entonces muy claro para que no hayan después malos entendidos en la definición de los términos, es simplemente cómo la voluntad me permite a mí tomar decisiones, crear decisiones, ¿sí? Todas estas a raíz de mi voluntad. Entonces, Sandra, son todos tuyos. Bueno, y aquí tenemos varios factores importantes y es entender también las causas que nos dan esta libertad, pero que esta libertad que a veces también la tomamos algunos como libertinaje. Es correcto. Y es que el libertinaje no tiene nada que ver, por ejemplo, con la moral. La moral sí tiene que ver con este libre albedrío y es la forma en que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir tomamos una decisión y de esa decisión hay una consecuencia. Como por ejemplo, si tú sabes que estás estudiando para tener un buen trabajo, para tener un buen salario, es importante también tener en cuenta que hay consecuencias y que esas consecuencias implican un esfuerzo mayor. Ujú. Entonces, ahí podríamos también dar este pequeño pero sustancioso ejemplo de lo que podríamos obtener desde ese libre albedrío, pero desde la conciencia que tenemos sobre él y no desde esa libertad llamada como libertinaje. Llevarla al libertinaje no es lo importante, sino lo que más importa aquí es la forma en que nosotros también tomamos decisiones desde nuestra moral. Es muy cierto lo que ella toca cuando ya a la voluntad de la que venía hablando Jonathan Edward le sumamos la conciencia, ¿sí? Le sumamos voluntad más conciencia igual a libre albedrío. Entonces, yo, por ejemplo, que todos los días veo en la calle como con libertinaje lo que hacen algunos conductores de auto es parquearse donde quieran. Dígame cuánto no hemos sufrido eso. Parquean donde de verdad se les da la gana porque es su libre albedrío. Pero ¿cuál es la consecuencia? A pesar de que ellos no paguen esas consecuencias, ¿sí? La puede pagar una persona que necesita ese espacio de rampa para bajar en una silla de ruedas, un anciano que de pronto no puede ya por su edad avanzada bajar no, con normalidad o con regularidad como lo hacen los demás, esquivar el auto porque pues ya sus huesos, sus movimientos son Ujú, limitados. sí. Entonces, esa persona, ese inocente, está pagando por la decisión que ese mal conductor tomó. Lo que tú dices es muy cierto, hay que tomar la conciencia de que los actos que yo tengo, así yo tenga el libre albedrío de tomar la decisión de lo que yo quiera hacer, ¿sí? Hasta Ujú. lo más mínimo va a traer consecuencias también en lo grande, ¿sí? En lo grande. Tienes mucha razón, hay que sumarle la conciencia a ese regalo tan bonito que nos han dado, que es el libre albedrío, que es la capacidad de elegir por medio de mi voluntad. Ujú. Y lo que acabas tú de mencionar sobre la conciencia. Hasta el momento sabemos que quienes tenemos esa capacidad también de saber qué es bueno y qué es malo somos los seres humanos, a diferencia de los animales, Sí, que ellos vienen mediados
más por otro tipo de características biológicas, ¿no? Pero nosotros sí tenemos esa capacidad de elegir, de saber qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, las noticias, la información que tenemos a diario, las redes sociales nos invaden. Sí, todo ese bombardeo. Exactamente, nos invaden de tanta información que no sabemos qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, nos dicen que la carne es buena, pero en otro momento ya nos dicen que no es así, porque quizás ya viene de alguna manera también compuesta de químicos, porque ha sido intervenida y pues no sabemos realmente qué es lo que está bien y lo que está mal. Oye, Y sí. quizás eso es lo que cambia un poco también esa toma de decisiones desde la conciencia para hablar un poco sobre este libre albedrío. Sí, mira que es como si desde arriba, desde las altas esferas, desde a alguien que le conviene, que yo creo que es un grupo de gente, no es un solo sujeto, es como si nos idiotizaran, nos Ujú, estupidizaran, como si jugaran literalmente con la conciencia y con la voluntad de la gente, adormecerlos con la saturación de información. Tome placer, tome sexo, tome licor, tome Vive 100, tome ujú, cigarrillos, usted solo tiene el momentico hasta que llegan de verdad a manipular esa voluntad y a manipular esa conciencia. Y al final ese regalo tan bonito que se nos dio como seres humanos, que es el libre albedrío, se ve sacrificado por el interés de algunos. ¿Que cuál será la finalidad? Pues sí o sí es jugar con ese libre albedrío, que nos hagan pensar que tomamos nuestras propias decisiones, pero al final parecemos más unas marionetas. Creemos que tenemos la libertad, pero ya se nos ha impuesto el caminito. ¿Usted en verdad quería tomar esa Coca-Cola, señor oyente? ujú, ¿Usted en verdad quería comerse esa marca específica de comida? ¿O fue más bien que a nivel subliminal le fueron metiendo de ladito, de ladito, de ladito, hasta que su libre albedrío es el que le dice, no, todos los viernes es de tomar, todos los miércoles es de ir a echar un chico de billar, o ujú. todos los lunes es de hacerme el enfermo para no ir al trabajo. O sea, ¿si es verdad eso o es más que usted se está dejando manipular? Y ahora que tú tocas los animales y los seres humanos, bueno, ¿cómo se verá el libre albedrío afectado con el desarrollo de las inteligencias artificiales? Me pone a pensar, ¿sabes? Uy, eso nos daría para otro programa también que sería buenísimo extendernos en todo el tema que tiene que ver con la CIA, pues habláramos. Pero bueno, retomando nuevamente el libre albedrío, es importante que también tengamos en cuenta desde la filosofía, ¿no? Que nos hablan aquellos filósofos sobre el libre albedrío y lo entendemos también como esta división entre el determinismo y el libertarismo. Por ejemplo, el libertarismo de alguna manera nos hace obtener diferentes opciones abiertas o alternativas. ¿Y qué nos lleva a eso? O mejor, ¿con qué ejemplo podríamos entender? Sí, Entonces, sería bueno un ejemplo. si bien hay alguien que va cruzando la calle y es atropellada, pero pues solamente estamos viendo el hecho de que esa persona sufrió un accidente en el momento. Sin embargo, no vemos qué pasó anteriormente, qué tipo de causas y acciones llevaron a que este accidente se produjera. Wow. Por ejemplo, va esta persona, cruza la calle, es atropellada y resulta que es atropellada porque el conductor iba a recoger a otra persona anteriormente a esta, sin embargo no la recogió porque iba pasando el semáforo y no paró en rojo, sino siguió en verde, decidió tomar mayor velocidad y lo que hizo fue Es atropellarla. Es como un si, ejemplo porque esta persona, sí, 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 sí. sí, es como si fuera un caldo de cultivo para un resultado final. Exactamente, estas acciones que se producen por otras personas, por otras circunstancias, que llevan a que al final el producto sea otro que quizás nosotros no imaginamos. A esto nos lleva o nos habla del determinismo. Y el libertarismo, perdóname, sí se refiere más a ese tipo de múltiples opciones que tenemos para elegir y que no depende de una causa. Ya entiendo, o sea, que tú nos planteas desde la filosofía de la libertad, es que el determinismo es literalmente que un montón de cositas pequeñas, ¿sí? Ujú, Llevan a un resultado, bueno o malo, pero llevan a un resultado que literalmente uno dice como sujeto, oiga, yo con mi libre albedrío
a pesar de que lo puedo usar, no fue mi opción llegar hasta allá, sino que fue como las acciones de otros que afectaron mi libre albedrío, ¿sí? Y el Exacto. libertarismo es la contraparte porque dice todo lo contrario. Nos está diciendo es que son sus actos, son sus consecuencias, perdón, son sus actos lo que lo llevan a sus propias consecuencias, ya sean buenas o malas, pero son sus actos. Todo depende de usted y surge de usted. Es Ujú. bastante interesante lo que plantea, ¿sabes? Muy, muy interesante. No, y este ejemplo lo retomo de una película que es súper reconocida, El curioso caso de Benjamin Button, que de hecho voy a Ah, dejar el enlace también en la descripción para que puedan remitirse a él y ver más ampliamente este ejemplo. Es bastante interesante y nos hace comprender mucho mejor a lo que nos trata de explicar el determinismo. claro, mira que todo eso que tú dices a mí me conllevas a muchas preguntas, ¿sí? O Ujú. sea, ¿será que nosotros, tanto los oyentes como tú y yo, será que en todo lo que, los años de vida que hemos tenido, será que nosotros lo que elegimos sí es lo que quisimos? ¿O más bien fue la fuerza impuesta de la familia? ¿O fue la opinión de un tercero que la soltó? ¿Será que sí quisimos ser eso que somos o fue más producto del entorno, del lugar donde crecimos, de las crianzas que tuvimos? ¿Será que el libre albedrío se ve afectado por eso? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí son causas externas. Yo pienso que sí hay un determinismo de por medio y lo digo porque nosotros no estaríamos en este momento aquí haciendo este programa si quizás no nos hubiésemos conocido. Ok, es Por correcto. ejemplo, ¿sí? Si yo no hubiera tomado la decisión tal vez de ir a cierto lugar donde te conocí a ti y que tomáramos la decisión también de hacer este programa, ¿no? Pero yo pienso que no solamente es una fuerza mayor del determinismo, sino también está nuestra libre elección. Sí, nos conocimos, realizamos el programa, pero puede también que otra opción o otro resultado de esas acciones es que nosotros nos hubiésemos conocido, pero no hubiéramos tenido la decisión de De hacer hacer este el programa. podcast. Mm. Ah, ya veo. Entonces, mira que ya incluso para que, pues la idea de los anarcochanguistas es que la changua se hace en poco tiempo y alimenta mucho, ¿sí? O no, ya no toma tanto tiempo como por ejemplo un sancocho, Sí. ¿sí? Yo creo que esto es una gran conclusión, porque mira, Ujú, yo tomo a modo de conclusión que a pesar de que hayan las múltiples decisiones transformadas en acciones de los demás que me pueden afectar a mí, ¿sí? Eso no implica que yo sea un títere entonces 100%, que pueden haber acciones, ¿sí? Que me lleven a convertirme en uno, pero que está en mí mismo si me adormezco y me someto a si yo tomo la tijera, corto los hilos y empiezo literalmente a ser dueño de mi propio destino y a tener un uso consciente, sobre todo consciente y responsable del libre ujú. albedrío. Tal cual. Y por eso también quiero concluir con que esto podríamos definirlo como un autodeterminismo. Ah, ok, Sí, es sí, la es verdad. mezcla entre lo externo y lo que yo también decido y que, bueno, afortunadamente en este país se puede lograr y es esa opción o esa libertad de elegir. Yo le dejo una pregunta a ustedes que nos escuchan aquí por parte de los anarcochanguistas. ¿Será que ustedes lo que son o lo que son ahorita, si es lo que quisieron ser? ¿Ustedes sí son dueños de sus propias decisiones? ¿O hay alguien o algunos o entornos que nos están haciendo guía o somos guiados o son ustedes guiados por esos entornos y personas a las decisiones que están tomando? La pregunta va a esa que ustedes, queridos oyentes, ¿sí? Tomen de verdad 2 segunditos y se pregunten, ¿de verdad lo que yo estoy haciendo, la carrera que voy a estudiar, el empleo que tengo, esa persona que tengo al lado, esos amigos, si es lo que yo quiero o hay algo más que me llevó a eso? O si de casualidad, ¿sí? Me siento literalmente manipulado, ¿sí? O sea, esto hay que verlo más allá, ¿sí? Hay que verlo con los ojos de, si lo soy yo, asegúrense de que sean ustedes y que no sean otros quienes estén haciéndole vivir sus vidas, porque yo creo que al final cuando todos ya lleguemos a un punto de muerte que ya no podamos devolvernos, nos pesaría mucho saber que no fue nuestra Ujú. propia decisión. Así es, mi querido Jonathan. Pienso que esto nos lleva a esta gran conclusión.
terminaste muy bien y pues invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan en redes sociales como anarcochanguistas. En la caja de descripción les dejaremos estas redes para que nos puedan seguir y nos veremos en un próximo episodio y recuerden que este primero a este al cual les damos la bienvenida y al cual nosotros estamos disfrutando en este momento de tenerlos a ustedes, eh, se trata de nuestro programa, es la esencia de este programa. Vamos a tener diferentes temas, pero a la vez la idea es que cada uno de ustedes tenga su propia opinión, tenga su propia reflexión de lo que hablamos aquí. Sí, la idea acá de este podcast ya, como ustedes escucharon de fondo con el patrocinio de los envueltos, a 2.500, con el patrocinio del señor que de verdad sale a la calle a ganarse sus pesitos con ese hermoso patrocinio que nos dejó de fondo. De pronto sí decirles que esa es la idea, ser naturales, no más opiniones fabricadas, no más, por ejemplo, programas de radio, ¿sí? Donde ciertos amigos del poder que están allí frente al micrófono te dicen qué pensar y qué opinar. No, esto es como la changua, lo retomamos nuevamente, ¿sí? Somos anarcochanguistas, anarco porque no necesitamos que nos digan qué hacer, cómo portarnos, saber qué es el bien, qué es el mal, porque ya es un estado un tanto alto que se llegó a través de una reflexión, ¿sí? Con los años. Y changuistas porque, hombre, la changua es rica, nutritiva, tiene de todo y la idea de este podcast es que ustedes se alimenten y que también nos alimenten a nosotros, ¿sí? Entonces, dejen sus dudas, dejen sus sugerencias, dejen también sus opiniones, las vamos a leer acá. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy, nos despedimos. Nos despedimos y los esperamos en una próxima entrega con otro tema changuista. Tema changuista, es correcto. Y recuerden que no somos narcos, sino anarcos. Hasta luego, que estén bien.